Muy, pero muy buenas noches. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos, bienvenidas a lo que es la clase número 1 de las que tenemos programadas de teoría general del derecho, principios generales del derecho, que son aptas y la preparación para la modalidad de examen de grado. Antes que nada, me presento, soy Paul Antonio Coca, su docente facilitador de las presentes clases que vamos a tener los días jueves. Y antes de ceder la palabra a ustedes para que se presenten, algunas indicaciones, por favor, y esto quiero ser bien tajante. Uno, 8 en punto son las clases, siempre esperamos un par de minutitos. Obviamente ese es el procedimiento, esperar un par de minutos para arrancar. 2, siempre hay preguntas. Les voy a pedir que las preguntas las anotemos y las hagamos al final. Eso les voy a pedir, por favor, para que las hagamos al final. No digo que no hagan preguntas, no. Que las hagamos, pero que al final las vamos a responder. No nos hacemos ningún problema al respecto. 3, para mayor tranquilidad de ustedes, y esto es una decisión absolutamente mía, todas y cada una de las clases van a ser grabadas. Tengo mi canal de YouTube, voy a subirlas ahí, para que cualquiera de ustedes pueda revisarla en el momento que quiera, y los links los voy a compartir en el grupo de WhatsApp. De eso no tengan pena, cosa que así ustedes pueden escuchar las clases una, otra y otra vez en el sentido que ustedes quieran. Otro aspecto. Si en algún momento apago cámara, no se preocupen. Lo hago por la calidad del Internet. No es un secreto que el Internet boliviano es uno de los peores. Uno cuando va a otros países se da cuenta que el Internet boliviano es un reverendo desastre. ¿Alguna vez apagaré cámara? Sí. ¿También ustedes en algún momento pueden hacerlo? Sí, no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque sabemos bien que el Internet boliviano no es de los mejores. No lo es. Para nada. Absolutamente no lo es. Y bueno, ya ni modo, no podemos hacer nada más que jugar con lo que tenemos. Jugar con lo que se tiene, y así de simple, directo y sencillo. Entonces tengamos en cuenta esos aspectos, por favor. Y antes de arrancar formalmente, bueno, quiero escucharlos, por favor, mientras tomo una deliciosa taza de té caliente a estas horas y en La Paz que se ha enfriado en las últimas horas, porque sé que una de ustedes está en Santa Cruz de la Sierra. Así que, adelante, quiero escuchar primero Luz Garda. Adelante, por favor. Buenas noches, doctor. Buenas noches a todos los compañeros. Sí, yo estoy en Santa Cruz. Aquí, pues, no está haciendo frío. Ah, Y nada, contento de estar en los cursos próximos ya para dar nuestro examen de grado. Muy entusiasmada, eh, asustada quizás, pero más entusiasmada. Y nada, gracias a usted, a todos los docentes, a la universidad que promueven este curso que nos permite, ¿no?, dar este paso. muy bien, muy bien, muy bien. Adelante, Dayana, por favor. Gracias, doctor. ¿Cómo está? Buenas noches y también a los compañeros. Mi nombre es Dayana Soria Espejo y pues estoy tomando los cursos, ¿no? Para recordar y a la misma vez aprender de su persona para dar un examen de grado. Pues que a todos nos vaya bien, ¿no? Y eso. Muy bien. Está ahí José Manuel, adelante. No importa si no está inscrito, igual adelante, por favor, adelante, por favor, adelante. O si no prende cámara, no hay Sí, problema. ¿cómo está? ¿Cómo está? Muy buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros, compañeras en este caso.
Mi nombre es José Manuel Chávez Arteaga, egresé el 2019 y bueno, no estoy aquí retomando, bueno, más que todo retroalimentando, ¿no? Que es lo que esta rama tan hermosa que es el derecho. Y eso, licenciado, muchas gracias por las clases que nos está dictando. Muy bien, muy bien. Entonces, ese es un detalle importante. Ahora, les comento lo siguiente a manera de arrancar y antes de empezar formalmente. Resulta que, bueno, primero ya saben ustedes, todas las preguntas las pueden anotar y al final lo hacemos. Boom, las preguntan y ya yo con gusto respondo. Dos, no hay problema, en un momento que ustedes deseen apagar cámara, no hay ningún problema, sabemos el Internet boliviano. El Internet boliviano no es de los mejores. Ese es un detalle absolutamente importante, que el Internet boliviano no es de los mejores. Si apagan cámaras o si yo la apago, no piensen que la clase ha terminado. No, no, la clase termina cuando yo les digo, ha terminado, obviamente, a la hora respectiva. Quizás en un momento existan problemas de conexión. La clase la estoy grabando, por supuesto, y eso también va a estar en la grabación, de principio a fin. Entonces, me hacen nomás, me pueden interrumpir para en ese caso, ¿no? De que exista algún problema. Esperemos que no, pero es Bolivia, ¿no? Entonces, bueno, eso es otro detalle también que uno tiene que tomarlo en cuenta, porque es así, lamentablemente, la calidad del Internet boliviano. Entonces, eso es otro punto de partida absolutamente importante. Ahora. Antes de arrancar diciendo, bueno, el tema como tal, es bueno tomar algunas consideraciones. Quien les habla ha estado presente en las defensas internas y externas de la universidad. Soy también tribunal interno y también tribunal externo. Además, estamos dando la materia, la de práctica profesional, modalidad de grado, y a muchos le ponen diferentes nombres. Estamos dando en este momento los días sábados. Es decir, estamos absolutamente empapados con todo el proceso que muchos de ustedes van a tener. Ahora, hay un gran detalle. La modalidad de la universidad establece, por ejemplo, si van a agarrar área penal, viene casado con constitucional y viene absolutamente casado con lo que es esta materia. Esta materia que nosotros vamos a empezar a hablar para lo que es la modalidad de examen de grado, viene de la mano con lo que en algún momento se llamaba introducción al derecho. Así de sencillo. Y créame que en estas clases de examen de grado, donde muchos de sus compañeros también, de que piensan hacer examen de grado, serán bienvenidos acá también en estas clases, serán bienvenidos, no hay ningún problema, y bienvenidos y bienvenidas. Créanme lo siguiente. El día de antes de ayer, ocurre algo interesante. Hay dos defensas de examen de grado externas. Antes de ayer. Y resulta que antes de ayer ocurre lo siguiente. A una primera defensa externa también fueron compañeros de otras universidades de ustedes, aquí en La Paz, obviamente, lo cual es válido porque las defensas externas son libres. Cualquier persona puede entrar, cualquier persona puede salir y no puede haber ningún tipo de restricción porque la defensa externa del examen de grado reviste la calidad y cualidad de una audiencia pública. Y como su nombre lo dice, la audiencia es pública. Puede entrar cualquier persona de cualquier universidad y pare de contar. Hayan personas de otras universidades y obviamente de Unifrance. Perfecto, bárbaro, hasta ahí estamos bien. Segundo aspecto. Además de los dos tribunales internos, del Tribunal del Ministerio de Educación, que representa al Colegio de Abogados, se invita al de la Universidad del Distrito.
En el caso de la ciudad de La Paz, la Universidad Distrito es obviamente la UMSA. Es la Universidad Mayor de San Andrés. En Santa Cruz de la Sierra será la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno y así, dependiendo qué ciudad. Pues les comento que en la segunda defensa que hubo, el representante de la Universidad Estatal de La Paz, es decir, la UNSA, hizo preguntas exclusivamente de introducción al derecho. Así de simple. Las hizo. Las hizo y las hizo. Razón por la cual, obviamente, esta es una materia al cual muchos no le dieron importancia, pero no falta alguien del tribunal que sí. Entonces, ese es un detalle importante que uno tiene que tomar en cuenta al respecto, de que sí se preguntará introducción al derecho. Así que tomen en cuenta ese aspecto. Por eso les decía, yo sé que la calidad del internet boliviano es pésimo, en un momento apagaré cámara cuando yo vea que mi Wi-Fi, que lo tengo el router al lado, se empieza a caer, sí, haremos eso, tengan seguro que así es. Y lo más importante, ¿no? Que les pido las preguntas al final y la seriedad del caso de hacer preguntas. Al final, eso les pido, por favor. Otro aspecto importante, yo les voy a solicitar a ustedes que también, aparte de la clase, yo las clases las grabo y las subo a YouTube, a mi canal de YouTube. Y el link lo voy a pasar también a ustedes, para que ustedes vayan viendo, repasando las clases, al menos de mi materia. Es un compromiso que yo voluntariamente hago porque sé lo difícil que es. Sé lo difícil que es. Un tema de examen de grado. Varios de sus compañeros han estado comprando un libro para examen de grado inclusive, muy recomendado, muy bueno. Así que ya después ya les puedo recomendar lo que es el libro. Así que, y cómo, dónde adquirirlo si están en La Paz, por ejemplo, no hay ningún problema de eso. Un libro que ya tiene conocimiento pleno y está de acuerdo la jefatura de la carrera. Entonces, es un libro que les va a servir a ustedes por la compilación bárbara, muy buena que se tiene. Entonces, ese es un detalle importante y después inbox, como se dice, coordinamos y muchos de sus compañeros que están dando examen de grado, están en los cursos, están obviamente ya con ese libro leyendo con anticipación. Así que, bueno, eso ya podemos coordinarlo y bueno, ya está. Entonces, haciendo esas situaciones y haciendo esa aclaración respectiva de que el examen de grado que tuvimos hace 2 días aquí en la Universidad en La Paz. Obviamente hablamos de derecho, no hablamos de otras carreras. Sí, contó con preguntas únicas y exclusivas de esta materia, a la cual muchos no le dan importancia, pero no falta alguien del tribunal externo que sí le dio importancia y sí preguntó. Entonces, sin más preámbulo, sin nada más que decir o hacer, haciendo esa introducción, bueno, nos queda a nosotros empezar a avanzar y ver lo que van a hacer estas clases de esta materia, que sí, todos los que vayan a dar examen de grado van a tener que pasarla sí o sí, todos sin ningún tipo de excepción. Y tengan ustedes una ventaja importante, que al menos en el caso mío, vamos a tener lo que es, las clases van a estar grabadas y subidas respectivamente a YouTube para que ustedes puedan hacer la revisión en el momento en el que ustedes absolutamente lo quieran. ¿Vamos a hacer dinámica las clases? Sí. ¿Vamos a poner otros videos? Sí. No solamente va a ser mi persona hablando, qué bonito, hablando y pare de contar. Entonces, ese es un detalle absolutamente importante. Entonces, dicho eso, bueno, formalmente arranquemos. Lo primero es que esta es la primera clase de las 10.
que van a tener ustedes y muchos de sus compañeros que ingresarán, no hay ningún problema, van a tener en su momento 10 clases por cada materia. Hay un rol inclusive que se ha hecho porque tienen que avanzar mucho. Tienen que avanzar muchísimo. Esa es una situación que hay que decir las cosas tal como son. El caso nuestro es Teoría General del Derecho, Principios Generales del Derecho. Así se llama esta materia. Le diremos materia, no, bueno, se entiende. Y lo primero que nosotros tenemos que decir es lo siguiente. Uno, hay que ver lo que es la sociedad y el derecho. Así de sencillo, la sociedad y el derecho. Ser humano y sociedad. Ser humano y sociedad. El ser humano, hay que reconocer, con nuestras virtudes y nuestros defectos, es el ser más extraordinario de la naturaleza. De hecho, somos el rey de la naturaleza, los humanos. Ningún otro ser viviente, ni el animal más evolucionado, puede comparársele. Por eso, con justa razón, decimos que el ser humano dentro de una escala zoológica está por encima de cualquiera otro, de los innumerables seres que habitan este planeta. Y eso es algo que es bastante importante decir. Entonces, este es un punto absolutamente de partida, de lo que es el ser humano. Ahora, puede ser que el examen de grado te hagan la pregunta de qué es un ser humano. Bueno, ya ustedes ya tienen una primera pregunta que siempre hacen sobre qué es el ser humano. ¿La pueden hacer esa pregunta? Y sí, claro, hay un impedimento, ¿no? En esta área no hay ningún impedimento que te pregunten qué es un ser humano. Y para de contar. Para ello, ustedes van a tener que empezar a responder con lo que es Civil 1. Los que les toque civil, ¿no? Los que elijan esa área, porque no todos van a elegir civil, por si acaso. Eso es algo que también hay que aclararlo. Hay que aclarar eso. Pero estamos ya casando lo que es nuestra explicación con posibles preguntas dentro de tu examen de grado. Ahí está. El ser humano, siempre hacen esta pregunta. ¿De qué un ser humano se distingue de los animales? Bueno, biológicamente nosotros los humanos somos animales. ¿Qué nos diferencia de un perro? Ambos nacemos, crecemos, nos reproducimos, morimos. Sí, morimos, sí, sí, claro. Tenemos corazón, tenemos huesos, ah, tenemos vista, etcétera. Pero hay un detalle importante que es la respuesta de ustedes. Que la diferencia entre nosotros los seres humanos, y esta pregunta la hacen, ¿cómo? Un animal es el don de la racionalidad. O si ustedes quieren usar en vez del don de la racionalidad, que es una palabra un poco, bueno, son palabras largas, es cierto, pueden usar lo que es la palabra raciocinio, que es mucho mejor inclusive. No se olviden, si hay preguntas, es deber de ustedes anotarlas y al final las respondan. Entonces, ese es un detalle importante. Ahora. Hay que tomar en cuenta que esa es una respuesta que ya nos marca un punto de vista jurídico que te van a preguntar en el examen de grado y si mucho más está esta materia metida en el examen de grado. Hay otras universidades, no mencionaremos los nombres, donde si eliges penal, es penal, procedimiento penal, Ministerio Público, ramas anexas vinculadas a materia penal, Ley 1008, o sea, es decir, ley de sustancias controladas, perdón, o inclusive la ley de juicio de responsabilidades contra altos dignatarios de Estado, o sea, pero son focalizadas las áreas. Aquí en Unifrance no es así, por si acaso. Si elige el penal, va a venir con esta materia. Entonces, cuidado que ocurra lo de hace 2 días atrás, que al estudiante lo agarraron desde esta materia. Entonces, ahí nosotros tenemos dicho aspecto. Entonces, una respuesta es que sí es cierto, el ser humano es un animal. Somos animales. ¿Pero qué nos diferencia de ellos? El don de la racionalidad o el raciocinio. Eso hace y eso marca la diferenciación. Ya tienen ustedes 2
preguntas que te pueden llegar a realizar ese día y ya están con las respectivas respuestas del ser humano y obviamente que nos diferencia a nosotros de los animales. Es algo que nos pueden llegar a preguntar. No se preocupen, la clase está absolutamente siendo grabada y será compartida en YouTube. No tengan ninguna duda al respecto. Ahora, esta afirmación que hacemos, ¿cómo se justifica? Porque te van a preguntar el por qué. Porque escuchen bien, señores, señoras, futuros colegas o cuasi colegas. No solamente en el examen de grado es la pregunta de ¿cuál es la respuesta de esto? Sino ¿por qué? O te la hacen una detrás de otra, o en la misma pregunta te dicen ¿cómo es esto? Y el por qué, por favor. Entonces, lo que estamos diciendo, ¿en qué se justifica? De que el humano posee un espíritu dotado de facultades intelectuales. ¿Tenemos un don de raciocinio? Sí. ¿Tenemos facultades intelectuales? Sí. La tecnología que estamos usando en este momento para comunicarnos no la ha podido crear un animal. Por más que querramos a los perros, a los gatos, o alguien tenga a su hámster o ratoncito blanco en su casa y los quiera como hijos, bárbaro, vale. Pero ninguno de ellos es capaz de crear lo que está a nuestro alrededor. Así de sencillo. Así de simple. ¿Poseemos facultades intelectuales? Sí. ¿Que hacemos un ser racional? Sí. ¿Susceptible de progresivo perfeccionamiento? Sí. Quizá los humanos no seamos perfectos, pero somos perfectibles. Eso es algo que también yo puedo preguntarles a ustedes si me toca a ustedes el examen de grado. La diferencia entre perfecto y perfectible. Lleva otra pregunta que te pueden preguntar en el examen de grado. ¿Es válido? Sí, si esta área te toca, te la pueden hacer. Pero no son preguntas muy jurídicas. Bueno, este es el área que ustedes están avanzando. Así de sencillo. Este es el área que ustedes están avanzando y ya estuvo. ¿Cuál es la diferencia entre perfecto y perfectible? Porque lo mismo pasa con el derecho. El derecho no es perfecto, pero es perfectible. ¿Y qué es perfectible? Voilà. Pregunta que también ustedes van a tener que investigar. Claro, van a tener que investigar algunas preguntas. Por supuesto que sí, claro. Así de sencillo. Hay otras características, como poder expresar nuestros pensamientos, sí. Los sentimientos por medio del lenguaje hablado, sí. Es algo bastante importante, el tema del lenguaje hablado que nosotros tenemos como seres humanos. Cuando estamos frente a un recién nacido, este se presenta con características biológicas que le imponen la necesidad de vivir en sociedad. Antes de eso, los que elijan esta área más derecho penal siempre te preguntan el tema del aborto. O te les estoy lanzando otra pregunta que les van a hacer, sí, ¿qué es el aborto? Si es delito o no en Bolivia. Hay una respuesta claramente establecida en el Código Penal que no vamos a profundizarla porque hay una materia penal, pero ya estamos señalando. ¿Y qué causales hay de excepcionalidad? Claro, ¿qué causales de excepcionalidad? Los que elijan penal van a tener que saber esto de una manera muy rápida. Ya les estoy lanzando otra pregunta que siempre se hace. Que siempre se hace. Entonces, cuando estamos frente a un recién nacido, se presenta con características biológicas que le imponen la necesidad de vivir en sociedad. ¿Cómo se llama la necesidad de vivir en sociedad? Que somos los humanos seres gregarios. Esto hay que anotar. Somos seres gregarios. Seres gregarios somos los seres humanos que tenemos y debemos de vivir en sociedad. Así de simple, vivir en sociedad. Esto se llama seres gregarios. ¿Nacemos? Sí. ¿Crecemos? Sí. ¿Vivimos en un ambiente? Sí. ¿En un mundo que nos rodea? Sí. ¿Ese mundo es una sociedad? Sí. ¿Hay reglas? Sí. ¿Hay condiciones? Sí. ¿Quién las impone? El derecho.
esa impresionante particularidad. Por lo tanto, nosotros los humanos recibimos la influencia de ese ambiente y a su vez hay que conservar y modificar. Esta es una caracterización que nos diferencia de los otros animales que también son sociables, hay que decir. También son sociables los animales, claro. ¿Han escuchado ustedes, por ejemplo, la jauría de perros? Sí, claro, ellos tienen su sociedad y son sociales entre ellos. No permite una jauría que en su territorio ingrese otra jauría de perros, por ejemplo. Entonces, ese es un punto también entre que nos une con los animalitos, pero también que al mismo tiempo nos diferencia de ellos. Ahora, el ambiente o el mundo del humano es el más complejo que tiene que enfrentar cualquier ser viviente alguno. Uno se pone a pensar cómo llegó los que tienen mascota en su casa, cómo llegó este perrito al hogar. El perrito no eligió. Nosotros elegimos al perrito, al gato, al hámster o cualquier otro animal doméstico que tengamos. Nosotros elegimos. Nosotros elegimos el cómo. El cómo van a vivir con nosotros y cuál de ellos. El perro que usted tiene en su casa, por supuesto que ha sido elegido por ustedes en su casa. Esa es una gran diferencia. Pero eso no ocurre con el ser humano. Esa es una de las particularidades del ser humano. Nosotros no elegimos país en el cual nacer. No elegimos qué normas nos van a regular. ¿Cuáles son las reglas de esta sociedad? No elegimos eso en lo absoluto. Nacemos y pare de contar, ya estamos previamente establecidos con estas reglas. Entonces, dentro de este ambiente complejo que tenemos que enfrentar, hay varias características. La primera de ellas, el mundo físico. El ambiente físico constituye el mundo de la naturaleza, que comprende todos aquellos objetos y fenómenos que no son producto de la acción humana. ¿Nosotros tenemos cosas que no son hechas por nosotros? Sí, por supuesto que es así. La situación y la configuración geográfica, sí. Flora, fauna, clima, alimentos, sí. Eso es algo que el ser humano no le elige. Nos toca y nos toca. Sin embargo, hay una particularidad. Nosotros regulamos esto, legislamos sobre esto. Hacemos una legislación absolutamente importante sobre este punto. Lo hacemos y créanme que lo hacemos. Regulamos la flora, la fauna, sí. La lucha contra el cambio climático, sí. El tema de los alimentos, la famosa seguridad alimentaria, sí. Cuidado que esto es a los que elijan constitucional. Te van a preguntar qué es seguridad alimentaria y qué dice la Constitución sobre la seguridad alimentaria. Es una de las preguntas casi cliché que siempre se pregunta en un examen de grado. Un tema de seguridad alimentaria, qué es y qué dice la Constitución al respecto. Entonces ustedes ya tienen otra posible pregunta a los que les toque o corresponda el área del derecho constitucional. ¿El ser humano necesita del medio natural para vivir? Sí. Y lo regulamos, le damos una regulación legal. ¿Influye sobre nosotros? Sí. Y en parte muy apreciable condicionan nuestra manera de ser. Condicionan nuestra manera de ser, de comportarnos. Y eso va a incidir sobre lo que es la respectiva regulación de las legislaciones que vamos nosotros a realizar. Así de sencillo. Ahora, primero el medio físico, luego el medio social. Desde que nace el ser humano, vive en relación con otras personas. El conjunto de otras personas constituyen el ambiente social que influyen poderosamente sobre el ser humano, sí. Pero también acá van a surgir de este punto varias preguntas en su examen de grado. Una de las preguntas cliché que les pueden realizar a ustedes. Ya, hablas muy bonito del ser humano, me diferenciaste, sí, en serio, así son las preguntas. Yo, haciendo un pequeñísimo paréntesis, siempre voy a recomendar que vayan a las defensas externas de examen de grado. Son públicas, son audiencias públicas.
Vayan y tomen nota. No es que ahí se hace una preguntita y luego se hace una respuestita. No, inclusive hay preguntas que son largas, no por el contenido de la pregunta, por el ambiente previo que rodea la pregunta. Por ejemplo, ya muy bonito, más dicho correctamente que el don de la racionalidad o el raciocinio no diferencia a los humanos de los animales. Está bárbaro. Y hablas de la sociedad, que somos seres gregarios, perfecto. No, es así, en serio. Pero ahora quiero que me digas lo siguiente. Nuestra sociedad boliviana, en base a su legislación, ¿desde qué momento protege el derecho a la vida? ¿O desde qué momento se considera persona a una persona? Esto es para los que hagan esta materia o los que elijan civil. Siempre se hace esta pregunta. Muchos se equivocan hasta el día de hoy. Muchos responden desde que nace. Error. Desde la concepción. A una persona se la considera persona y al concebido, ya saben ustedes lo que es la concepción, por favor, al concebido se lo tiene por nacido en todo lo que le beneficia o lo que le convenga. Ya tienen otra pregunta de examen de grado que le pueden llegar a hacer ustedes. Ya está. Desde ahí la sociedad considera a un ser humano como ser humano, a un no nacido como nacido, a un concebido como nacido, en todo lo que le beneficie y le convenga. Desde ahí nuestra sociedad y legislación boliviana. Les pido que, si tienen dudas, también puedan repasar lo que es Civil 1, si es que ustedes van a hacer. Caso contrario, con esta respuesta basta y sobrará si no van a elegir el área civil en su examen de grado. Entonces, ahí tenemos dichos aspectos importantes a la hora de establecer más o menos un parámetro de preguntas que siempre te hacen, un ABC de las preguntas. Entonces, el conjunto de estas personas constituyen el ambiente social, influyen poderosamente sobre el ser humano. Y van a preguntarte siempre esto. ¿Desde qué momento el humano es humano en la legislación boliviana? Y lo que estamos respondiendo, no se olviden, no es el nacido, es el concebido. El concebido, señoras y señores. Tomen nota de lo que estoy diciéndoles, por favor. El medio cultural. Vivimos en permanente contacto con múltiples y variadas creaciones del espíritu humano. Los humanos hemos construido edificios, sí. Máquinas, sí. Radio, televisión, periódicos, libros, etc. El conjunto de todas estas creaciones del espíritu constituye la cultura o ambiente cultural. La cultura constituye un ambiente específicamente humano. Entonces, todos estos aspectos es cultura. ¿Qué es la cultura? Sencillo. Al margen de, ¿me pueden preguntar qué es cultura desde un punto de vista jurídico? Sí. ¿Lo han hecho? Sí. ¿El tribunal puede preguntarme? Sí. La primera respuesta es que la cultura es una creación humana. Somos los humanos los que creamos cultura. No lo hace el perrito, el gatito, el hámster que ustedes tengan. Olvídense, es el humano. 2, susceptible de protección jurídica. Sí, susceptible de protección jurídica. Claro, la cultura es susceptible de protección jurídica, por supuesto que sí. Si no, no estuviéramos tocando en esta materia. No perderíamos valiosos segundos hablando de cultura. Que representa un espíritu de una colectividad humana, sí. Que la cultura de una colectividad humana se diferencia de otra, por supuesto que sí. ¿Tiene similitudes? Claro que las va a tener. ¿Diferencias? Por supuesto que sí. No hace falta explicar más que decir la diferencia entre la cultura de Oriente Boliviano, Santa Cruz, o la diferencia entre la cultura en La Paz o en la Ciudad del Alto. Y ya está. Y la cultura es un ambiente específicamente humano. ¿Y regula el derecho? Claro que regula. Lo regula y lo tiene que regular. De estas creaciones humanas. En los temas de edificio, la regulación la hace el municipio.
¿Cuánto tienes que perforar para construir un edificio de cuántos pisos? Y los pisos te autoriza el gobierno municipal. Libros. Hay un derecho de propiedad intelectual, al igual que los periódicos. Radio, televisión, obviamente, y ustedes han pasado, el derecho de telecomunicaciones y transportes, donde han tenido que ver todos estos detalles con muchísima profundidad al respecto. Entonces, te pueden preguntar en tu examen de grado el tema de qué es cultura, sí. Creación humana susceptible de protección jurídica que representa ese espíritu de esa colectividad humana que puede tener similitudes o no con otra cultura de otra sociedad. Esta es una definición básica, por si acaso, pero jurídica. Ustedes van a encontrar en internet o en otros libros N cantidad de definiciones, todas válidas. Son válidas en el sentido de que ustedes las entiendan y las puedan explicar. Porque nada sirve que ustedes conozcan el significado de cualquier pregunta si no saben cómo explicar al tribunal que te va a estar preguntando. Caso contrario, no vas a llegar a tu objetivo de plasmar tu respuesta para que otra persona la entienda. Y repito, las defensas internas, que es una interna, sí, claro, obviamente se hacen preguntas, etc. Las externas son las más válidas. No estoy menospreciando la interna, solo que la externa es tribunal, público abierto, y ahí se define tu situación como profesional. Entonces, no solamente porque es creación del espíritu humano, porque el hombre vive en estrecho contacto con este ambiente, el mismo que influye de un modo decisivo en la vida, determina nuestra forma de ser, de sentir, de pensar, de actuar. Vamos a hablar mucho más adelante de lo que es, por ejemplo, la costumbre. Que la costumbre y los meros usos no es lo mismo. Y esto es algo que hay que aclarar. Costumbre y el mero uso no es sinónimo. Y esta es una pregunta en la que muchísimos caen, pero me estoy adelantando. Debo confesar que me estoy adelantando. La vida social como punto de partida del derecho. Así de sencillo. La vida social es el punto de partida del derecho. Cuando el ser humano empieza a organizar sociedades y empieza a exigir orden en esas sociedades. ¿Los animales tienen un orden? Sí. ¿Tienen jerarquía? También. Siempre hay el líder de la manada. Siempre hay el rey de la selva. Siempre hay el líder de la jauría. Es tiempo. Y siempre un territorio que está demarcado por ellos, que son reglas. Pero ya cuando hablamos de una regulación mucho más fuerte, como la que estamos estudiando en este preciso instante y que ustedes están a puertas de una defensa, hay que entender que el punto de partida del derecho, la vida social. Pare de contar. Se necesita, ¿por qué existe el derecho? Es una pregunta que te hacen. A los que eligen esta área, te hacen esa pregunta. Te la hacen la pregunta. Y eso es algo que ustedes tienen que entender. ¿Van a hacer la pregunta? Sí, la van a hacer esta pregunta. ¿Por qué nace el derecho? ¿Cómo nació el derecho? Bueno, la historia es que... No te estoy preguntando historia. Y así te responden el propio tribunal. Te he pedido que me cuentes la historia de tu vida, ¿no? ¿Por qué nace? ¿Cuál es la necesidad de que exista el derecho? Contar con un orden social que haga posible la coexistencia de la actividad de los humanos con relación a la actividad de sus semejantes. Nos permita vivir en orden, paz social y seguridad, evitando caos, anarquía y la inestabilidad social. Sé que es una respuesta larga a la pregunta de por qué surge o por qué nació el derecho. Ojo, te estoy preguntando por qué nació o surgió el derecho, no dónde nació el derecho. Te estoy preguntando eso, dos que son cosas muy diferentes. ¿Por qué nació el derecho? ¿Cuál era la necesidad? Pues ya aquí la estamos respondiendo mucho antes de que alguien en un tribunal te haga esta pregunta. ¿Por qué se reconoció la necesidad de tener un orden social? ¿Por qué? Porque el derecho, como decía anteriormente,
Su punto de partida es la vida social, la vida de nosotros en sociedad, porque el derecho regula esa sociedad. Cuantas sociedades existan, cuántos derechos van a terminar existiendo. O regulaciones jurídicas, cualquiera de los términos es válido. Porque la idea, ¿cuál es? Coexistencia entre nosotros. Y el derecho está para garantizar la coexistencia entre nosotros, con nuestros semejantes, vivir en orden y paz social. El derecho está para eso, evitando el caos, anarquía y la inestabilidad social. Entonces, esto es un punto absolutamente importante que uno tiene que y necesita decirlo, porque esto va a ser sumamente importante, este punto de las respuestas que vayan a elaborar de preguntas que ustedes, al menos acá en la materia, ya las están ustedes, por lo menos, teniendo idea de algunas de esas preguntas. Quizás les toque a ustedes esas preguntas. Quizás no, pero ya están teniendo una idea de cuál va a ser. Por ejemplo, Benito Juárez, no Suárez, Juárez, uno de los primeros presidentes indígenas de nuestra América, mexicano. Él decía, entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. El respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, esto decía Benito Juárez, que estamos vinculándolo a nuestra respectiva respuesta sobre preguntas que pudieran llegar a hacerles de elegir o de ser asignada esta materia. Entonces, a esa pregunta, nosotros tenemos que dar esta respuesta. No te he preguntado, te van a decir, ¿cuándo nació el derecho? Te estoy preguntando, ¿por qué nació el derecho? ¿Cuál era la necesidad de que tengamos un ordenamiento jurídico? Hay que tener mucho cuidado con las preguntas que siempre te van a realizar. Hay que tener mucho cuidado, ojo. Germán Rojas González, en su libro Introducción al Derecho, dice que mediante las reglas del derecho que determinan el poder de cada individuo para actuar dentro de la sociedad en interés propio, y del mismo modo determina el límite que, de no existir, lesionaría los intereses de los demás. ¿Qué significa esto? A los fines prácticos. Que el derecho nos dice qué podemos hacer y sanciona lo que no deberíamos hacerlo en caso de que lo hiciéramos. Esto es algo y un detalle bastante importantísimo, señoras y señores. Así de simple. Sea que tu área de defensa sea, escuchen bien, atención, igual la clase es grabada, no tengan pena, pero sea que tu área de defensa sea penal, civil o constitucional, que son tres de las principales ramas, pero no las únicas que se va a ver en examen de grado y que ustedes van a tener que sí o sí alguna de las tres defender, siempre te van a decir, dame un ejemplo de algo que el humano siempre te pregunta, siempre, siempre, que el humano puede hacer y que no debería hacer. Siempre te preguntan. No es amplia la pregunta, ¿no? Si fuera amplia, igual tienes que responderla. Porque en materia constitucional ya establece un catálogo de cosas que puedes hacer y que no puedes hacer. ¿Tienes libertad de expresión? Sí. Pero no por eso puedes empezar a difamar a alguien o a cometer acciones discriminatorias, por ejemplo. En materia civil, tienes que saber que todos tus hijos son iguales a la hora de recibir herencia de parte tuya. Sucesión mortis causa. Así de sencillo.
Entonces siempre te van a preguntar, en base a esta materia, qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Ah, y siempre te terminan preguntando esto. Hay excepciones para no cumplir con la norma que aquí estamos avanzando, ¿sí? Chicos y chicas, no se olviden nunca. Toda regla siempre tiene su excepción. Ese es uno de los principios del derecho. Toda regla siempre tiene su excepción. Siempre te van a preguntar, ya, qué bonito. Tú dices, te van a decir, que mediante reglas del derecho se determina el poder de cada individuo para actuar en sociedad e interés propio y su límite, porque si excede ese límite, lesiona el derecho de los demás. Ahora entienden por qué les mostré hace rato lo que decía Benito Juárez. El respeto al derecho ajeno es la paz. O sea, ¿hay excepciones? Sí. ¿Qué excepciones nos van a preguntar en el examen de grado? Se las paso. Siempre te dicen el estado de necesidad y la legítima defensa. Siempre te preguntan las dos o una de las dos. Y se los firmo que es así. ¿Me preguntan las dos o una de las dos? Sí. ¿Siempre? Siempre. ¿Por qué? Porque qué bonito aquí las reglas del individuo, que hay reglas que hay que cumplir. No hay que robar, no hay que hurtar, correcto. No hay que quitarle la vida a otra persona. Pero ¿cuál es la excepcionalidad? Estado de necesidad y obviamente legítima defensa. Así que ustedes con eso ya saben y tienen idea de otras preguntas que le van a hacer a ustedes. Y acuérdense de mí. ¿Nos van a hacer estas preguntas? Sí. ¿Siempre? Casi siempre. Entonces ese es un detalle que ustedes tienen que tomar en cuenta en este punto de aquí que estamos nosotros absolutamente hablando. Y repito, la clase está siendo grabada para que ustedes, al margen de los apuntes que puedan realizar, hagan, hagan, hagan. Tomar este punto para revisar esta grabación las veces que sea necesario. Todas las clases van a ser grabadas sin ningún tipo de excepción. Claro, quizás los últimos minutos no, pero sí, se entiende, ¿no? A veces quizás los últimos minutos no se graben, pero se entiende. Eso no pasa nada. Sigamos. Y veo que están tomando nota y está perfecto. Ahora, hay este libro, bueno, esta era la edición que yo usaba. Jaime Moscoso Delgado, Introducción al Derecho. Otros tienen la edición completamente blanca, otros tienen la edición rojita. Bárbaro. Perfecto. No hay ningún problema. Jaime Moscoso Delgado, autor de Introducción al Derecho. Bueno, yo tengo esta edición que es mucho más antigüita. Otros tienen más moderna, no hay ningún problema. En este libro, Introducción al Derecho, dice que el orden dentro de la sociedad no será posible sin una cantidad de reglas admitidas y practicada por los hombres en su conducta íntima y en sus relaciones de unos con otros. ¿Hay N cantidad de reglas? Sí. ¿Cómo se clasifican? Vamos a verlo después. Esta noche no. Pero sí podemos dar una pequeña respuesta. ¿Hay normas jurídicas? Sí. ¿Normas morales? Sí. ¿Normas de trato social? Sí. Por ejemplo. Por ejemplo. ¿Por qué? Porque obviamente todas estas reglas son aquellas que regulan a la sociedad. Quiera sea o no, lo hacen. Las normas jurídicas, las normas de trato social, las normas morales. Esas normas nos regulan. Me pueden preguntar, claro, me estoy adelantando, lo sé. Me pueden preguntar cuál es cada una de estas normas, sí, y con ejemplos, sí. Claro. El remordimiento de no haberle dado, no sé, una hamburguesita, una empanadita, una tucumana a alguien que lo necesitaba y que yo tenía el dinero para poder comprar. Claro, es no ir a la cárcel por eso, pero hay un remordimiento. Y ustedes tienen que saber a cuál ejemplo
Corresponde, depende de qué tipo de norma. Asesiné a alguien. Entonces, con eso ustedes tienen que entender de qué tipo de norma es la que va a sancionar. Mi pareja a su casa y es la primera vez que yo fui a su casa a conocer a los padres de mi pareja. Me senté en la cabecera y todos me miraron horrible porque en la cabecera se sienta el jefe de familia y no sé qué hacer. Todo lo que está a nuestro alrededor está regulado por normas. ¿Qué tipo de normas? Ah, claro, ya ustedes tienen que saber, igual aquí vamos a avanzar, voy a explicarlo, de eso no tengamos ninguna pena. Entonces, este es otro aspecto absolutamente importante, que al margen de las reglas o normas del trato social y otras tantas, o los preceptos morales, todos tenemos que trabajar en conservar una estructura social que tiene que tener una regulación por parte de estas normas, pero a nosotros, aunque sepamos o conozcamos lo que es una norma moral o de trato social, tenemos que saber que hay una norma jurídica, que hay norma jurídica, y que esa norma jurídica es absolutamente importantísima. Y no se olviden lo siguiente. Esta es una pregunta que es muy común en Santa Cruz. Bueno, yo este año cumplo 38 años, de los cuales 18 de mi vida son abogados, es de abogado, y he estado presente en exámenes de grado, La Paz, el Alto, y son una diferencia abismal por si acaso, en Santa Cruz de la Sierra, incluyendo área rural de Santa Cruz. Y en Santa Cruz, siempre, siempre, siempre te preguntan este ejemplo. Así que los que están en Santa Cruz o las que están en Santa Cruz ya tienen absolutamente este ejemplo claro y directo de qué te van a preguntar. Por ejemplo, te van a decir en examen de grado sobre este punto que estamos viendo, lo siguiente. Te van a decir, a ver, tenemos un señor que es del campo. Toda su vida ha trabajado en el campo. Toda su vida ha trabajado en el campo. Y llega a su casa. Su esposa murió. Qué pena. Y él tenía su hija de 14 años. Y la abusó. Y la embarazó. Y él no ve malo eso. No ve malo eso. No lo ve malo. Y él dice que yo lo voy a poner, ya tiene casa, no le voy a hacer faltar nada. Y cuando le explicamos a él, dice la pregunta, que esto lo que él ha hecho es malo y que no debe hacer porque la ley lo prohíbe, este caso más o menos puede cambiar, pero en Santa Cruz siempre se hace esta pregunta en examen de grado. Él dice, yo no sabía que era malo. La famosa frase, yo no sabía. No sabía que lo que yo hacía era malo. No sabía que lo que yo hacía era delito. No lo sabía. Me estoy enterando recién ahorita con mis abogados. Nadie me lo dijo. Nadie me dijo. Frente a esto, hay una respuesta simple. La respuesta simple es esta. Hay un aforismo. Ustedes tienen que saber qué significa la palabra aforismo del derecho, que dice, la ignorancia del derecho no exime a nadie de su cumplimiento, o que nadie puede alegar desconocimiento de la norma para justificar sus actos que van en contra de esa norma o en contra de la sociedad. No es válido el yo no sabía, nadie me dijo, yo no estudié derecho, o yo toda mi vida la he pasado en el campo, labrando la tierra, y yo no sabía que esto era malo. No, la ignorancia del derecho no exime a nadie de su cumplimiento, y por otra parte, nadie puede alegar el desconocimiento de la norma para justificar sus actos, sus acciones que van en contra no solo de la norma, en contra de otras personas y en contra de la sociedad en la que estamos viviendo. Entonces, esto es otra ayuda que les doy, porque es una pregunta que en Santa Cruz siempre se hace. Quizás con este ejemplo no, con otros sí, pero la respuesta ya la están teniendo. La vida social es el punto de partida del derecho. Hace rato lo decíamos
la vivencia en sociedad, la vivencia en colectividad. ¿Somos los humanos seres gregarios? Sí, lo somos. Y aquí hay dos razonamientos importantes que uno tiene que arrancar desde ese punto de vista. El derecho, que existe en determinado momento, ahí hacemos un pequeño paréntesis. El derecho de ayer puede que se mantenga, pero puede que no, que existan cambios. Porque el derecho es una ciencia social, sí. ¿Es una ciencia humana? Sí. Y el derecho tiene una particularidad, que se tiene que adecuar a los tiempos modernos. Hace 50 años, el derecho no tenía absolutamente ninguna regla sobre los delitos informáticos o cibernéticos. ¿Por qué? Porque en esa época no había. Pero cuando empieza a salir el Internet, el celular, redes sociales, ya el derecho está en la obligación de darle una regulación. En la época de General Banzer, cuando era presidente, el ser vago era delito. ¿Pueden buscarlo? Sí, claro, tienen el Internet a su alcance. La vagancia era delito. Y hoy día, no. ¿Por qué? Porque es un cambio social y por un tema práctico. Nuestras cárceles estarían repletas de vagos. Por eso es que aquí decimos el derecho que existe en un determinado momento, porque cada momento hace que el derecho se adecue a lo que la sociedad quiere, lo que la sociedad busca, lo que la sociedad necesita. Así de simple, directo y sencillo. Y ese derecho de ese determinado momento en esa determinada sociedad constituye el resultado de un complejo de factores sociales. ¿Por qué? Porque el derecho regula la sociedad. El derecho es quien regula a la sociedad. El derecho es quien regula la sociedad. Así de simple. La sociedad misma dispone qué reglas y condiciones va a tener ese derecho que va a regular a esa sociedad. Y así se sostiene con los hechos, con que los hechos jurídicos son fenómenos sociales. La sociedad, por ejemplo, determina qué sectores son vulnerables para darles protección legal especial. Y eso lo dice claramente en Sociología del Derecho Ramiro Villarroel Claudio, afirmando en su favor, en primer lugar, que estos hechos solo se encuentran en los grupos humanos y no por individuos, sino por quienes vivimos en sociedad. Solamente quienes vivimos en sociedad nos damos derecho. ¿Para qué? Para lo que veíamos anteriormente. Vivir en paz, en orden con nuestros semejantes, que se nos respeten nuestros derechos y saber que el respeto al derecho ajeno, como decía Benito Juárez, expresidente mexicano, es la paz. Así de simple. Porque somos los humanos seres gregarios. Esto significa que la vida jurídica se desarrolla en marcos preestablecidos que se imponen a los individuos coercitivamente, con fuerza inexorable. Esta es otra de las preguntas que van a hacerle a ustedes en el examen de grado. ¿Qué es coerción o qué es coercitivo? ¿Por qué? Porque es una de las características del derecho, el ser coercitivo. La coerción que hace el Estado, aquí incumple con las normas. ¿Qué es coercitivo? Es una de las preguntas que les van a hacer en la defensa de examen de grado. Entonces es otro detalle absolutamente importante. ¿Hay un fenómeno jurídico? Sí, así es. Esto de acá es importante que ustedes tengan que averiguar. La totalidad solidaria. Puede ser que les pregunten qué es, si hacen introducción al derecho dentro de su examen de grado, qué es totalidad solidaria, o que no les pregunten, pero es mi deber
avanzar y explicar. Para empezar, en una sociedad, ¿el derecho es un fenómeno? Sí. ¿Que lo ha creado el ser humano? Sí. Por ende, y con su carácter coercitivo, ¿es un fenómeno jurídico? Sí. Sí, sí, y sí. Sí, sí, y sí. Entonces, vemos que esto obedece a esta regla de la totalidad solidaria. ¿Qué es? La ley entra en conexitud con todo lo que constituye a esa sociedad. Es un todo el derecho. Ah, por eso se llama correcto. El derecho es un todo. Y el derecho, que es ley, representa esa unión, esa conexitud con todos los elementos que forman ese conjunto social que, en palabras sencillas, es una sociedad. No creo que les pregunten, pero si les preguntan, estamos viéndolo. ¿Qué conforma una sociedad? Seres humanos, reglas, condiciones, etcétera. Y el derecho es un fenómeno que obedece a una totalidad solidaria de todos. ¿Por qué? Porque hay un encadenamiento social. Estamos, quiera o no, jurídica y socialmente hablando, encadenados a la sociedad en la que vivimos. Hay que obedecer sus reglas, hay que obedecer sus condiciones. Todos nuestros aspectos de nuestra vida social está entrelazado en una dinámica de interferencia que denota conexión y cohesión de las instituciones de esa sociedad y el cómo están relacionadas entre sí para hacer un todo. ¿Qué instituciones tiene la sociedad? Eso ustedes lo van a ver en derecho civil, qué instituciones civiles, penal y sobre todo, la madre de las materias de las instituciones, derecho constitucional. Porque todos los fenómenos sociales constituyen fenómenos totales. ¿Por qué? Porque el derecho va a regular a toda la sociedad y lo que en ella vive y comprenda. Por ejemplo, les pueden decir, a ver, explícate con un ejemplo para que te entienda lo que es la totalidad solidaria. Está bien. El derecho regula a toda la sociedad, a toda la sociedad, a toda la sociedad. Un niño de 12 años es parte de la sociedad, claro que es parte de la sociedad, pero no vota. No va a votar hasta que en Bolivia, obviamente, tenga 18 años de edad, que es la mayoría de edad para poder emitir este derecho político llamado el voto. Pero no porque no vote no significa que no sea parte de la sociedad, más al contrario, sí es parte de la sociedad. Y la ley tiene que darle protección, porque ese niño o niña el día de mañana va a llegar a ser hombre o mujer, según sea el caso, y lo más importante, puede llegar a definir los destinos de nuestro país. Entonces, ¿es parte de la sociedad? Sí, tiene que tener su regulación, sí, y por ende un nivel de protección especial. Los animalitos, hoy día es un derecho que está en boga. Son parte de la sociedad, viven en nuestra sociedad y son parte de ella. Pero no votan, correcto. No votan, no pueden firmar contrato, correcto. Pero viven en la sociedad. Y al ser parte de la sociedad del todo, hay que tener un nivel de solidaridad hacia ellos, que son parte de la sociedad, pero que por sí mismos no pueden tener una defensa jurídica. Por eso hay leyes en defensa de los animales y en contra del maltrato animal, por ejemplo. Entonces, todo esto hablamos de un grado de conexión y cohesión de las instituciones ligadas entre sí en relación con el todo, señoras y señores, con el todo. Por eso es que el derecho es un fenómeno jurídico de una totalidad solidaria. Se tiene que regular a la totalidad de la sociedad. Desde un árbol, sí, un edificio, claro, no tiene vida propia el edificio, pero se regula. Un animal, sí, un niño, por supuesto que sí. El ser que está en el vientre de esa mujer,
y que no ha nacido, pero está concebido, correcto, correcto. Ese es un detalle absolutamente importante. Los fenómenos jurídicos, lejos de ser acontecimientos materiales, son representaciones colectivas de la colectividad. No son elementos aislados estos fenómenos jurídicos que van a terminar en una legislación o en una regulación hacia nuestros actos. Son, ¿cómo nace una norma? Por ideas, creencias, recuerdos comunes, claro. Todo eso incide para que el día de mañana el legislador haga una ley. Y son patrones valorativos del grupo. El derecho, desde un punto de vista sociológico, es un tipo de hecho social. ¿Actúa como una fuerza que configura las conductas? Sí. ¿Configura nuestra conducta? Así es. Lo hace. Lo hace. Hay tantos derechos cuantas y tantas sociedades existan. O las moldea o interviene en ellas como auxiliar o palanca, preocupado en cualquier otra manera al sujeto agente, es decir, a la persona. ¿Por qué está prohibido que una persona esté con una arma en la plaza principal de X ciudad y al que no le gusta o no lo saluda, no le tira una buena ráfaga de balas? Porque no, hay que acomodar y moldear esa conducta, no se puede. No se puede, porque la idea del derecho es generar un grado de igualdad en las personas, la famosa igualdad ante la ley. Pues esto es un punto de vista importante sobre lo que apunta el derecho. Ahora, el derecho y sus diferentes percepciones. Primero, el derecho es muy amplio. Introducción al derecho es demasiado amplio, pero tenemos que aprender a esquematizar. Tenemos que aprender a esquematizar. Y lo primero son los rasgos que caracterizan al derecho. Lo primero, hay que entender que el derecho es una creación humana. Lo primero, el derecho es una creación humana. Es una creación humana. Y ese es un punto de partida para cualquier situación. Ustedes lo vean conveniente. Responder, obviamente. Porque en algún momento, quienes van a hacer las preguntas en estas clases para el examen de grado de preparación son ustedes. Pero el día de mañana, ustedes son a quienes se les va a preguntar. Entonces, primero, el derecho es una creación absolutamente humana. Sí lo es. Y esto absolutamente configura ese carácter de que es la sociedad el que va a crear el y al derecho. Va a crear al derecho. Entonces, este es un punto absolutamente importantísimo. ¿Es una creación humana? Es una creación humana. Es la creación humana, por excelencia. Y que ustedes están viéndola y que ustedes están avanzándola. Eso es algo absolutamente importantísimo que también nosotros tenemos y debemos explicar. Esa creación humana en la que ustedes van a desarrollar una profesión, un modo de vida, un modo absolutamente de vida van a desarrollarlo. Y es importante tener las nociones
absolutamente desde ya. Entonces, eso es algo importante. ¿El derecho es una creación humana? Sí, lo es. Y no voy a cansarme de repetir que el derecho es una creación humana por excelencia. Que el derecho es importantísimo, sí. Es una creación humana, sí. De la sociedad, por supuesto que sí. De eso no tiene que haber ningún tipo de duda. Que hemos creado para que nos regulen. En sociedad, que ese es el objetivo. La regulación que va a tener el derecho en sociedad. De nuestras personas, de nuestros actos, de lo que somos y que lo que queremos real y efectivamente. Y eso es algo que es importante decirlo. Entonces, esto es algo que nosotros vamos a mm, tenerlo y decirlo desde ya. Entonces, es nuestro primer punto de partida. Ya, ahora, además de esta creación social, hay que saber entender que el derecho ha cambiado a lo largo y ancho de la historia, sí. Eso es algo absolutamente cierto. Que el derecho también, además de ese cambio que ha existido, nos trae y nos pone a nosotros de que el derecho nuestro no va a ser similar al derecho de otros países, porque cada sociedad regula el derecho desde su propia óptica y sobre todo perspectiva. Y no puede haber el día de hoy una sociedad que no tenga ni siquiera en cuenta la existencia de un ordenamiento jurídico que la regule. Todas las sociedades tienen sus propias reglas, condiciones y lo más importante, su ordenamiento jurídico, y la boliviana no es absolutamente la excepción. Entonces, basándonos en este punto de acá, volvemos, por favor. Diferentes percepciones. Primero, ¿es un fenómeno generado por la sociedad? Sí. Bush sostenía que el derecho supone la sociedad y es un factor de la sociabilidad humana. Los humanos somos seres gregarios por naturaleza y hemos decidido vivir en sociedad, coexistir en sociedad. El derecho es producto de la sociedad, no me voy a cansar de decirlo y es algo que ya creo que ustedes ya lo tienen absolutamente de memoria. Reduciendo su objeto de estudio a las relaciones sociales y que por esta razón se sobrepone a cualquier norma, porque la esencia misma está en la necesidad social. ¿Por qué dice se sobrepone a cualquier otra norma? Porque hay varios tipos de normas jurídicas, morales, de trato social. Hace rato les daba un ejemplo. Ustedes tienen dinero porque les han pagado. Van y se compran del carrito ambulante una hamburguesa, una doble. Ya, y se la van a comer. Y aparece una persona diciendo, por favor, señorita, o por favor, joven, ¿me puede comprar una hamburguesa simple? Tengo hambre, no he comido nada. No he comido nada en todo el día. ¿Puede invitar? O le dices no, o le dices sí. Pero si le dices no, hay la opción A, que le digas no de frente, y la opción B, que te hagas al desentendido y te vayas por otro lado de la calle, cruces la calle o la avenida y pare de contar. ¿Lo que hiciste es delito? No, no lo es. No vas a tener sanción alguna. Pero sí, hay una norma moral que te dice, deberás comprar una hamburguesa simple sin papas. Si estás en la posibilidad de ayudarlo a que coma algo, sí, ¿por qué no lo hiciste? Pero no hay sanción penal, no vas a ir a la cárcel por eso. Por eso es que aquí decimos que al ser el derecho un fenómeno
generado por la sociedad, es porque se sobrepone a cualquier norma. ¿No violaste la ley con ese ejemplo? No. No lo hiciste. Por ende, el derecho es superior a cualquier otra norma. O una norma de trato social. Cuando llegas a una casa, la sociedad dice que si vas a una casa, siempre tienes que llevar alguito. Y que seas el último en sentarte, porque tienes que pedir o preguntar a quién te llevo, dónde me voy a sentar. Y no puedes ir de entrada a sentarte en la cabecera de la mesa. Porque los dueños de casa y hasta el que te invitó van a estar sorprendidos y ofendidos. ¿Vas a ir a la cárcel por eso? No. Porque la norma principal es el derecho. Entonces, ¿se sobrepone el derecho a cualquier norma? Sí, estamos dando con ejemplos que es correcto lo que decimos. ¿La finalidad es regular la conducta de las personas en sociedad? Sí, establecer derechos, obligaciones y garantías con la perspectiva de ajustar la conducta a un buen comportamiento. Frente a esta forma de concebir el derecho como producto social, se alzan otras que las consideran como expresión cultural, producto histórico, filosófico y normativo. Veremos a ver. ¿El derecho es una expresión cultural? Sí. Hace rato hablábamos de eso. Cultura es un conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o grupo social en un X momento. Cultura engloba modo de vida, ceremonias, arte, invención, tecnología, sistema de valores, derechos fundamentales del ser humano, tradiciones, creencias. A través de la cultura se expresa el ser humano, toma conciencia de sí mismo, cuestiona sus realizaciones, busca significados, crea obras que le trascienden. La palabra cultura es amplísima y el derecho es parte de esa creación humana que llamamos cultura. Así es. Entonces eso es algo importante. Ahora, el derecho pertenece al reino de la vida humana, sí, objetivada, sí, o sea, al campo de la cultura. Hay objetos, a eso sí nos referimos, que no son hechos ni producidos por la naturaleza, son creaciones de los seres humanos, resultados de nuestras actividades como seres humanos, utensilios, máquinas, estatuas, cuadros, leyendas, mitos. Sí, sí, las leyendas y los mitos son creaciones humanas, por si había alguna duda al respecto. Eh, Poemas, libros, plegarias, recetas, máximas y reglas de conducta, morales, sociales o jurídicas, consuetudinarios, usos, hábitos, costumbres, valoraciones, instituciones, etc. Todo es creación humana y todo lo regula el derecho. No son propiamente vida humana auténtica, es decir, viva, perdón. Este libro es creación humana, sí. ¿Tiene vida propia? No. Lo siento, pero el libro no tiene vida propia, ¿no? Un edificio, ¿tiene vida propia? No. Es bloques de material, concreto, alambres, cobre, fierros, etcétera, 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 etcétera. Pero constituyen rastros, huellas, resultados o producto de la propia vida humana. Y son cosas que constan de ingredientes materiales, mármol de la estatua, el papel y la tinta del libro, o psíquicos, como el recuerdo de una virtud o una canción, o una plegaria, o frases que son muy comunes en los pueblos o en las propias sociedades. Su ser esencial no son particularmente que consiste en estos componentes, sino lo que significa. Sino lo que significa. Es decir, constituir la expresión de intencionalidades humanas. Hay veces que algo no vale porque valga. Suena raro decirlo. Quizás ese libro te lo regaló tu mejor amigo, pareja, mamá, papá, novio, yo qué sé, antes de irse del país. Y tiene un significado muy profundo para ti, por ejemplo. O un bonito recuerdo, o una bonita foto. Exacto.
El derecho es una forma objetivada de la vida humana, es decir, tiene su objetivo claramente definido, claramente establecido. Y lo vamos a ver en estas clases. Está constituido por un conjunto de ideas que constituyen normas para la conducta humana. Fueron gestadas por mentes humanas y aún vividas originariamente por otros seres humanos que de paso han creado una norma jurídica. Todo lo que no es cultura es naturaleza. Allá descubre valores, transforma la realidad, creamos productos culturales, entre los cuales está el derecho, que es un producto social. Cómo el hombre interviene en la regulación y tener normas jurídicas que va a regular, valga la redundancia, sus propias relaciones sociales que merecen ser reguladas. ¿Es un producto histórico? Sí. El derecho lo es. ¿Qué es la historia? La narración y exposición de hechos pasados dignos de memoria, públicos o privados, que es algo que es parte de la vida del ser humano, hablar del pasado, hablar de la historia. Por ende, la materia social, junto con la suma de actores, hace que tengamos una historia, que hay que trabajar para establecer una regulación jurídica, de acuerdo con lo que nos inspira los valores adecuados. Si algo sucedió en el pasado, ¿puede llegar a repetirse? Sí. Y tiene que haber una regulación que evite que se apliquen los errores del pasado a hechos del presente y mucho más del futuro, que esa es una de las características también que reviste el derecho. El mundo en el que vivimos varía de normas y contenido. Se abre o se cierra en mayor o menor número de posibilidades concretas. ¿Cambia las necesidades de la vida humana? Sí. ¿Hay diversidad de materias sociales? Sí. ¿Hay modificación del proceso histórico y hay cambios de la vida humana? Sí. Todo ello afecta al problema de la realización de los valores jurídicos, que los valores de una sociedad no necesariamente van a ser los valores de otra. Hay una historia del derecho, que es la historia de los órganos que producen las normas jurídicas que hay en la sociedad, la ley, la jurisprudencia de los tribunales, el derecho consuetudinario, la opinión de los tratadistas, que también son fuentes del derecho, que vamos a verlo acá. También hay una historia interna del derecho, cómo es la evolución de las instituciones jurídicas como la propiedad, la familia, las sucesiones, etc. ¿Hay una historia externa del derecho? Sí. ¿Hay una historia interna del derecho? También. Estos son puntos que uno tiene que tomar en cuenta. El derecho como producto filosófico. Filosofía viene de filo y sofos, de filo y sofía. Amor a la sabiduría. De hecho, el nombre de Sofía es griego. Sofía significa sabiduría y filo es amor. Y obviamente el derecho también es producto de esa filosofía, del querer llegar a la sabiduría, empleando la razón, argumentos racionales, a diferencia de la fe o la autoridad de una persona, o una autoridad religiosa, hablando de razones y argumentos racionales. Y el derecho es producto de esto. Un segundo punto, la filosofía es un saber de tipo general y total. Pretende ofrecer respuesta a cuestiones de tipo general y mantiene siempre perspectiva total sobre las mismas. Tercero, la filosofía es un saber crítico, pues analiza los fundamentos de todo lo que considera y nunca se limita a aceptarlo de una manera ingenua, al igual que el derecho. El derecho no se puede permitir ciertas situaciones que no tengan ni pies ni cabeza. Por ejemplo, en materia penal, el derecho no puede sancionar una conducta que no sea delito. No hay delito ni pena sin ley previa que lo establezca. Si esa conducta no es delito, no puede ser sancionada, por ejemplo, en materia penal. Simple. Ya está. ¿El derecho es producto normativo? Sí, señores. ¿Toda sociedad está compuesta por personas? Sí. Individuos racionales, regidos por normas de conducta que difieren y dirigen la conducta de la convivencia de todos los seres. Y difieren de otros seres que no son racionales. Yo sé que ustedes van a querer mucho a su perrito, al gatito, al hámster, lo que sé, pero no son seres dotados de raciocinio. Y el ser humano tiene que cumplir
normas que abarcan desde el decoro hasta la moral. Simple. El derecho trata de sistematizar la norma en lo referente a la forma de justicia que va a reglamentar la conducta humana, donde tiene que haber algo imperativo, que vamos a ver los imperativos más adelante, como el categórico, y la objetividad. Y en la actualidad se tiene una posición hegemónica. Aquí es vertical. El derecho se limita estrictamente a un conjunto de normas jurídicas sin el cual sería difícil concebir la misma existencia del derecho. Son las normas jurídicas las que hacen la existencia del derecho. Entonces, este es un punto importante dentro de esta de las primeras unidades que hemos intentado avanzar y explicar y relacionarlas con posibles preguntas. Eso vamos a hacer en nuestras clases, que les vayan a realizar ustedes en el respectivo examen de